RTBC Noticias, emisión central. Atención, RTBC Noticias conoció la declaración en la JEP de alias Martín Sombra, uno de los fundadores de las FARC, quien dice que a los menores de edad los sometían a prácticas de canibalismo en las filas de ese grupo. Juan Carlos Giraldo. Daniela, televidentes, muy buenas noches. El relato de estas aterradoras prácticas lo hizo Elí Mejía Mendoza, alias Martín Sombra, ante magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz. Martín Sombra aseguró que se trató de una estrategia para evitar la deserción de guerrilleros y la fuga de los secuestrados. Cuando usted me dice yo los entrené, sí, claro, yo los entrenó estando dentro de las filas de las FARC. 6 militares muertos y 7 heridos en ataque con granadas y ráfagas de fusil en Buenos Aires, Cauca. Cúpula militar viajó al sur del país. Los heridos fueron trasladados a Cali para recibir atención. Presidente Petro anuncia que las acciones militares siguen en el Cauca. Dice que el ataque tenía como objetivo sacar a la fuerza pública para controlar el narcotráfico. Pero esa paz no puede ser ingenua. Fuerte declaración del mandatario sobre la paz total en medio de los hechos de orden público. Dijo que diálogos no son permiso para traquetear. Aterrador relato, alias Martín Sombra dijo en la JEP que a los menores de edad los sometían a prácticas de canibalismo. El llamado carcelero de las entonces FARC relató que la práctica de comer carne humana era secreta y una táctica para someter a los desertores. A la cárcel, profesor acusado de abusar sexualmente de 4 de sus estudiantes en Kennedy, sur de Bogotá. Redada en el IMPEC para buscar caletas con elementos prohibidos como sustancias y celulares. Hasta en los libros se esconden. Alerta en Bogotá, 7 muertos y 8 hospitalizados por consumo de licor adulterado. Prohíben un licor llamado Rey de Reyes. Mesa de concertación para el salario mínimo. Hoy el Banco de la República reveló perspectivas de crecimiento, dato clave en la negociación. Debate del Código Electoral quedó para 2023 tras el fuerte pulso político. Se cayó en el Congreso la moción de censura contra la ministra de Minas, Irene Vélez. Dolorosa entrega de cuerpos de las víctimas de la tragedia en una vía de Risaralda. 25 casas destruidas por incendio en Chocó, 120 damnificados. En el mundo, 6 años de prisión e inhabilidad perpetua a Cristina Fernández de Kirchner por corrupción. Y en deportes cayó un grande. Adiós España de Qatar ante la sorpresa del torneo, Marruecos. Portugal aseguró cupo en cuartos con una goleada ante Suiza. Los hinchas españoles lloran, los marroquíes celebran en las calles, hasta de las ciudades españolas. Y en Cultura hablaremos con Santiago Posteguillo, autor del libro Roma soy yo. Buenas noches. Las disidencias de las FARC atacaron un campamento militar en zona rural de Buenos Aires, Cauca. El saldo es 6 militares muertos y 7 heridos. La cúpula militar y de policía viajó a ese municipio mientras el presidente de la República, Gustavo Petro, encabezó un consejo de seguridad, entregó los detalles del ataque y anunció que la fuerza pública seguirá en Cauca. Los soldados estaban encargados de los patrullajes en zona rural de Buenos Aires, Cauca. El grupo de disidencias de las FARC los emboscó cuando descansaban en ese punto de la vereda Munchique. La operación que hicieron es de infiltración, es decir, premeditadamente se buscó el ataque, se planificó, etcétera, por parte de la columna Jaime Martínez. Las fuerzas militares confirmaron que el ataque fue una retaliación. Esto se produce por el control ilegal del narcotráfico. De cierta moda, pues, lógicamente, el control militar territorial sobre este sector, pues, incomoda a estas estructuras que delinquen en estos lugares. El ataque con explosivos y ráfagas de fusil dejó así el campamento de los militares. Cerca de este lugar encontraron una granada que no se activó. El primer mandatario confirmó que el ejército reforzará la seguridad en la zona utilizada por estos grupos ilegales como rutas del narcotráfico. En Putumayo, en la zona caucana que he mencionado, y en Arauca, donde también se están presentando conflictividades en crecimiento. El ejército no va a abandonar la zona.
Las víctimas tenían entre 18 y 20 años. Los soldados fueron identificados como Luis Armando Vélez, Sleider Portocarrero, Johnny Sá Ruiz, Jonathan Ordóñez, Rafael Mamián y Jan Rodríguez. El ministro pidió no enviar jóvenes a zonas de orden público. No deben ser enviados a zonas de conflicto. Los mandos de las fuerzas militares tienen que revisar con cuidado los lugares a los que pueden ser asignados, reducir al máximo los riesgos para sus vidas. El presidente Gustavo Petro confirmó que las acciones militares no van a parar mientras no exista una voluntad real de negociación. Este es el segundo ataque que se registra en Cauca en menos de 3 días. Veamos en nuestro mapa el sitio donde ocurrió este ataque. Fue en la vereda Munchique, allí en el municipio Buenos Aires. Esta zona está ubicada en el departamento del Cauca, en límites con Valle del Cauca y a menos de 70 kilómetros de Cali. Pues precisamente allí, a la capital del Valle del Cauca, fueron trasladados los heridos para recibir atención de especialistas y hace unos minutos llegó a la ciudad el presidente de la República. Alejandro Muñoz, usted tiene esos detalles. Buenas noches, cuéntanos por favor. Mateo, televidentes, buenas noches. Pues justamente los estamos saludando desde la base aérea Marco Fidel Suárez, donde ya el presidente está a punto de salir de aquí, de este lugar. Pues aquí habló sobre esta situación que se presentó en el departamento del Cauca. Los uniformados lesionados empezaron a llegar desde las 9 de la mañana a una clínica ubicada en el sur de la ciudad para ser atendidos oportunamente. Hay que mencionar también que en este momento están bajo observación médica y varios de ellos son de municipios del departamento del Cauca, como Timbiquí, y también de aquí del Valle del Cauca como Cali, Jamundí y Buenaventura. Los familiares de los 7 heridos no se mueven del centro médico, siempre atentos a la evolución de la salud de los uniformados. Muy triste por los otros muchachos y pues más calmada porque él no está así tan mal, ¿no? Los heridos están recibiendo atención especializada y el pronóstico es reservado. Los pacientes llegan en condición crítica. Uno de ellos será trasladado a unidad de cuidados intensivos por trauma raquimedular. 3 de los pacientes ingresan en procedimientos quirúrgicos de manera emergente por politraumatismo severo. 2 de ellos se encuentran pendientes de traslado a quirófano. Autoridades del departamento del Cauca insisten en avanzar con los diálogos de la paz total. Hacemos el llamado al gobierno nacional para que cuanto antes se avance con la implementación de ley de paz total. Los cuerpos de los uniformados asesinados también fueron enviados a la morgue de la capital del Valle del Cauca. El presidente de la República habló de paz en medio de este ataque en Cauca. Explicó que no se trata de, abro comillas, una paz ingenua y que tampoco es para matar a los jóvenes. Esa paz no puede ser ingenua. Lo que aquí estamos abriendo no es un permiso del Estado para traquetear. El presidente de la República, Gustavo Petro, reiteró que debe existir voluntad de los grupos armados para buscar mecanismos de diálogo con el gobierno, basados en dejar la economía ilegal y la violencia. Si lo que vamos a empezar implica la muerte en cadena de jóvenes, no tiene sentido. El primer mandatario aseguró que hasta el momento el gobierno únicamente adelanta un proceso de paz con el ELN y otro acercamiento de diálogos que iniciará mañana con los chotas y espartanos en Buenaventura. En un proceso inédito, no tiene antecedentes, vamos a aprender de él literalmente. Buenaventura completa 92 días sin asesinatos como muestra de voluntad de paz con el gobierno. Lo anticipábamos hace unos minutos. RTVC Noticias conoció la declaración en la JEP de alias Martín Sombra, uno de los fundadores de las FARC, quien dice que a los menores de edad los sometían a prácticas de canibalismo en las filas de ese grupo. Elí Mejía Mendoza fue el responsable del reclutamiento de cerca de 700 menores de edad, quienes fueron obligados a ser parte de las filas de las guerrillas de las FARC. En las últimas horas, ante la sala de reconocimiento de la JEP y más de 200 víctimas de la guerrilla, reveló aberrantes prácticas a las que sometían a los menores. Cuando usted me dice yo los entrené, sí, claro, los entrenó estando dentro de las filas de las FARC. Entre los menores obligados a ser guerrilleros había niños y niñas menores de 15 años, a los que como supuesto entrenamiento guerrillero quisieron convertir en máquinas de cacería. Y los otros, los que comieran gente, eso era muy secreto. Eso ni el mono lo sabía. ¿Sí me está entendiendo?
Aunque alias el Mono Jojoy no lo sabía, Manuel Marulanda Vélez, máximo cabecilla de la guerrilla, estaba al tanto de estas aberrantes prácticas, según lo afirma el carcelero de las FARC. A Marulanda sí le dije, voy a entrenar unos caníbales para el día que se nos tuerzan los otros, cuando los cazamos. Pues usted tiene que tener un plan alterno. Todo según Sombra, uno de los fundadores de las FARC, era parte de los entrenamientos y la estrategia de esa guerrilla. Usted entrenó estos, pero usted es la jefa. Usted tiene que tener otra tropa entrenada para contrarrestar estos. ¿Sí me está entendiendo? Alias Martín Sombra será llamado a ampliar la declaración, en donde también le preguntarán sobre los secuestros que cometió. Un profesor de un colegio en Bogotá fue capturado y enviado a la cárcel señalado de abusar sexualmente de 4 de sus estudiantes. El procesado no aceptó los cargos. Se trata de Luis Alexander Rubio Montaño, quien trabajaba como profesor de tecnología en un colegio ubicado en el barrio del Tintal, en Bogotá. Este hombre habría abusado durante este año de 4 estudiantes. Esta persona, al parecer, interceptaba a las víctimas al terminar las clases, las llevaba a la fuerza a un cuarto contiguo, a la sala de informática, y las sometía a distintos vejámenes sexuales. Según la investigación, este hombre le habría ofrecido dinero a las menores de edad para que no lo denunciaran. Los padres de una de las alumnas afectadas se percataron de lo sucedido y a través de un grupo de WhatsApp identificaron y contactaron a otras víctimas. De igual manera, reportaron la situación ante las directivas del plantel y lo denunciaron de inmediato en la Fiscalía. La Fiscalía logró recolectar conversaciones por chat, fotografías y otros elementos que permitieron imputarle los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. El IMPEC se tomó el pabellón de extraditables de La Picota. 260 internos fueron trasladados a otra área de la cárcel mientras buscaban caletas en sus celdas. Se trata de una nueva estrategia dentro del Plan Transparencia y que busca mantener el orden y la gobernabilidad en La Picota. Hicimos un traslado interno de todos los privados de la libertad del Paz a otro pabellón dentro de La Picota para que este nuevo grupo pueda ingresar y requisar de manera muy minuciosa toda la infraestructura, las ventanas, las paredes, los pisos y todo lo que se encuentra allí. En un lapso de 8 a 10 horas, los internos del pabellón de Paz, pabellón de alta seguridad, serán regresados, pero estratégicamente. Para que no continúen de repente con sus actividades irregulares y demás. Entonces estamos cambiando, estamos avanzando, siempre en beneficio de los cuidados, de la seguridad y de la sociedad. Las autoridades quieren despejar de esas celdas elementos prohibidos, caletas y espacios para almacenar celulares, alcohol u otros objetos. La policía capturó a 6 personas acusadas de robar vehículos en Bogotá. Las autoridades pidieron no descuidar el carro en esta época de fin de año. Él es Carlos y como muchos en Bogotá fue víctima de hurto de su vehículo. Mientras entraba a comprar unas cosas en un almacén, cuestión de 1 minuto, 2 minutos salí y ya no estaba el carro. Pensó que haciendo una gran inversión iba a estar a salvo de la delincuencia. Precisamente prefiero estos carros pues para la cuestión de seguridad. Pero desafortunadamente el bandido logran hurtarse el vehículo. Esta mañana recibió una llamada de las autoridades. Un policía me llamó que el carro lo tenían aquí, que ya lo han recuperado. En el mes de noviembre se recuperaron 14 vehículos. Estos nos dieron una total de 6 capturas de los delincuentes que en este momento tenían esos vehículos. Las autoridades también entregaron el balance desde enero a la fecha. En el año 2022 se han recuperado por parte de la Metropolitana de Bogotá 1.700 vehículos y eso nos ha dado 200 capturas. El delito de automotores este año ha disminuido en un 13% en comparación al 2021. Si usted es consumidor de licor, mucho cuidado a esta información. En Bogotá van 7 muertos por casos de intoxicación con bebidas adulteradas. Solo la última semana se han registrado 15 casos con un licor llamado Rey de Reyes. Katy Sánchez, cuéntenos por favor qué es lo que está pasando con ese licor. Buenas noches. Muy buenas noches, Mateo, y a todos los televidentes. Y es que son 15 las personas que ya han tenido que ser trasladadas a los diferentes hospitales de Bogotá y también en Soacha, Cundinamarca. Las entidades de salud, tanto de Bogotá como de Soacha, han emitido una alerta preventiva para evitar la compra de este licor Rey de Reyes, que tiene metanol, una sustancia bastante tóxica que podría producir la muerte de la persona.
En la última semana se han registrado 15 personas intoxicadas por consumir alcohol adulterado en Soacha y Bogotá. La Secretaría de Salud de la capital del país aseguró que fueron incautadas bebidas con metanol, sustancia que sirve para plaguicidas, diluyentes de pintura, limpiaparabrisas, entre otros usos. El metanol es un veneno supremamente tóxico. De las 15 personas, 7 han perdido la vida. La intoxicación con bebidas alcohólicas obtenidas de manera irregular o informal puede ocasionar efectos graves en la salud, como visión borrosa, ceguera, estado de coma e incluso la muerte. En una marca en particular, que tiene el nombre de Rey de Reyes, así se llama el licor Rey de Reyes, se ha evidenciado en diferentes muestras la presencia de metanol. Esto no es otra cosa que alcohol adulterado. La preparación sin autorización de este tipo de bebidas es un delito que puede dar cárcel de 5 a 12 años, según el Código Penal. El distrito pide a la ciudadanía denunciar si algún establecimiento vende este tipo de licor, Rey de Reyes. En 2 días se conocerán las primeras propuestas en la mesa de concertación del salario mínimo. Las centrales obreras serán los primeros en poner una cifra. El Banco de la República reveló hoy sus perspectivas de crecimiento. El Banco de la República entregó un nuevo insumo para las definiciones del aumento del salario, las perspectivas de crecimiento. La entidad estima que la inflación empezará a descender durante el primer trimestre del 2023. También prevé que para noviembre del 2024 la inflación caería hasta el 4,24% y para finalizar el año sería el 12,22%. La proyección que ha dado el Banco de la República hoy es el 7% para el próximo año y sobre eso nosotros vamos a hacer los comparativos. Las cifras clave para definir el salario son datos de inflación, productividad, crecimiento económico y poder adquisitivo. Este viernes las centrales presentarán su propuesta para el aumento del salario mínimo. Luego de unas deliberaciones internas que ellos tienen y los empleadores, luego de ella haremos nuestra propia presentación. Lo vamos a estimar para el lunes. Las centrales aseguran esperan lograr un acuerdo que no afecte el poder adquisitivo de los colombianos. No perder ese poder adquisitivo por la vía de los impactos que generan tarifas, que generan servicios públicos y algunos productos. El gobierno, por su parte, ajustó las cifras del mercado laboral. En Colombia, el 43,1% de los trabajadores ganan menos de un mínimo, es decir, 9.436.000, mientras que el 15,7%, que corresponde a 3.430.000 personas, ganan un salario mínimo y el 23,3%, que corresponde a 5.095.000 trabajadores, ganan hasta 2 salarios mínimos. Luego del intenso debate para la aprobación del Código Electoral en el Senado, la Registraduría Nacional le pidió al Legislativo aplazar la discusión de esta iniciativa para el mes de marzo del próximo año. El registrador Alexander Vega le envió una carta al presidente de la Comisión Primera de Senado, Fabio Amin, para no convocar más a sesiones y debatir el proyecto de la reforma del Código Electoral este año. Les puedo decir que a partir de marzo se iniciará formalmente el estudio del proyecto de ley que pretende modificar el Código Electoral. El Gobierno Nacional le había retirado el mensaje de urgencia para la discusión de este proyecto. Varios congresistas celebraron esta decisión. Para nosotros el Código sigue siendo igual una amenaza. Celebramos que vaya para marzo, pero nos opondremos con la misma fuerza en el mes de marzo si no son revisados la totalidad de los puntos que hablamos. Sigue la tentación de que esto lo agilicen con mermelada, cosa que sería absolutamente inaceptable. Hay que defender los recursos públicos. En la carta, el alto funcionario habría pedido retirar todos los artículos concernientes al registro civil y la identificación ciudadana. Yo creo que la responsabilidad no es del registrador, es del Gobierno Nacional en lo improvisado, en los anuncios, en los trámites y en los procedimientos que pretende aplicar. El proyecto cuenta con más de 300 artículos y se espera que sea retirado de la agenda legislativa este 7 de diciembre. Y no avanzó en la Cámara de Representantes la moción de censura contra la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. El presidente de la República dijo que es un reconocimiento a la funcionaria.
Con 132 votos por el no y 24 por el sí, el Congreso de la República negó la solicitud de la oposición de moción de censura contra la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. Es muy importante para nosotros tener esta confianza porque significa que estamos haciendo las cosas bien, que la transición energética justa va por buen camino, que tenemos espacio político para seguir construyendo la reforma al Código de Minas. En su cuenta de Twitter, el presidente Gustavo Petro celebró esta decisión. Celebro el respaldo de la Cámara de Representantes a la ministra Irene Vélez. Su compromiso y su trabajo constante por una disminución de las tarifas de energía es reconocido. La ministra expuso la realidad de la situación ambiental en el mundo, haciendo énfasis de los efectos nefastos que ha tenido para el país. Este gobierno del cambio sea un gobierno para la justicia ambiental y la justicia social, también en el Ministerio de Minas y Energía. La ministra de Minas y Energía indicó que revisará la legalidad del contrato firmado con PDVSA en el año 2007 para la comercialización de gas y que en este momento se encuentra suspendido. La Cámara de Representantes aprobó en cuarto debate el proyecto de ley que busca reducir el periodo de receso del Congreso, aunque el proyecto radicado planteaba que el Congreso debía retomar sus labores presenciales desde el 16 de enero. En su trámite por Senado y Cámara, esta fecha fue modificada para el 16 de febrero. Hoy en el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, Colombia tuvo el turno de presentar sus alegatos en medio del litigio fronterizo con Nicaragua. Uno de los argumentos fue que darle la razón a la contraparte afectaría a otras naciones. ¿Puede un Estado cruzar y amputar los derechos de otro dentro de sus 200 millas náuticas de costa marítima? Una respuesta no ambigua y corta es no. La frase hizo parte y resume la postura de Colombia en su turno ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, que decanta argumentos sobre el planteamiento nicaragüense de llevar su plataforma continental al espacio de otro país. Colombia insiste en que no existen bajo el derecho internacional constitucional normas que le permitan a un Estado sobreponer sus pretensiones de una plataforma continental extendida sobre la zona económica exclusiva de otro Estado. Colombia, cuyo equipo por vez primera cuenta con asesoría de una agente raizal, sostiene que dar luz verde a la demanda de Managua produciría un patrón de parches jurisdiccionales en el Mar Caribe, razón suficiente para que sea rechazada. En su oportunidad gráfica y verbal de defensa, Colombia expresó esperar ser el primer y último país que deba defenderse en un caso en el que un área de interés está más cerca de su costa que de quien la reclama. Los cuerpos de las víctimas de la tragedia en Risaralda fueron entregados a sus familiares. Operarios de Invías lograron extraer las partes del bus que quedaron sepultadas en la carretera de Pueblo Rico. Autoridades de Risaralda confirmaron que los 34 fallecidos fueron trasladados a sus ciudades de origen y entregados a sus familiares. Las sedes de Medicina Legal de Pereira y Apía lograron identificar a cada víctima. Con todos ellos yo estuve muy presente en vía, entonces no tengo remordimientos. Con todos la pegué bien, les ayudé en lo que pude. Entonces no tengo remordimiento. La odisea de varios familiares finalizó al llegar a la capital de Risaralda, donde recibieron el cuerpo de su ser querido. El día de ayer muy difícil conseguir transporte para venir por acá, los vuelos por avión están muy caros y también la carretera estaba tapada y llegué muy tarde ayer y lastimosamente aquí estoy para recibir el cadáver de mi abuela. Las partes del bus que quedó bajo el alud también fue sacado de la tierra y será pieza clave en las investigaciones. Operarios continúan trabajando en la zona para habilitar el paso vehicular. Tragedia en norte de Santander. 2 niños murieron en medio de un incendio que devoró una casa del municipio de Los Patios. Paola Tarazona, periodista de la Radio Nacional, nos amplía. Los hechos se presentaron en el sector conocido como 11 de noviembre del municipio de Los Patios. Al parecer, una fuga de gas habría ocasionado un incendio donde murieron 2 menores de edad. Otro menor y una mujer de la vivienda fueron trasladados con fuertes heridas hasta el hospital de Cúcuta, donde están siendo intervenidos. La intervención rápida de los vecinos y de una familiar en la reacción permitió de que no se perdieran todas las vidas que estaban en una habitación en la cual al parecer los niños podrían estar manipulando algún tipo de electrodoméstico o algún tipo de material que generara rápidamente una chispa.
La ciudadanía se encuentra consternada por este hecho que enluta a norte de Santander. Es la información desde Cúcuta, Paola Tarazona. Más de 120 personas resultaron afectadas luego de un fuerte incendio en Quibdó, Chocó. 25 casas quedaron en cenizas. Este es un informe de Karina Prado, periodista de la Radio Nacional. Según un reporte preliminar de las autoridades de Quibdó, fueron 22 viviendas las totalmente incineradas en esta conflagración que dejó a más de 100 personas afectadas. En estos momentos, pues se encuentran en un consejo municipal de riesgos para determinar también qué fue lo que causó este incendio. Bueno, ellos anoche se les propuso un albergue temporal en el colegio del sector, pero prefirieron irse a donde amigos, vecinos y familiares aducen ellos, pues lógicamente por cuestión de seguridad. Entre tanto, en medio de las cenizas, los damnificados buscan recuperar lo poco que les dejó esta enorme conflagración. Desde Quibdó, en el departamento del Chocó, Karina Prado Rivas, Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Un juez envió a la cárcel a 2 hombres señalados del crimen de una profesora de fútbol en Palmira Valle. La mujer fue atacada por pistoleros mientras observaba un partido de fútbol. La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a los 2 presuntos responsables del homicidio de la profesora de fútbol, Sandra Patricia Montenegro. Los 2 presuntos responsables acometieron en contra de ella, en contra de su humanidad, le propinaron 5 disparos en su cuerpo, por su espalda, y cegaron la vida de esta mujer. Por estos hechos, responderán por homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. La víctima trabajaba como monitora del Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca, Indervalle. Los hechos tuvieron lugar el pasado 3 de septiembre en una cancha de fútbol ubicada en el polideportivo del corregimiento Guanabanal, zona rural de Palmira Valle, cuando la profesora se encontraba en un entrenamiento con sus alumnos. Un juez de control de garantías avala la evidencia presentada por la Fiscalía y les impone medida de aseguramiento. Según el material probatorio recaudado, Jainer David Jaramillo Hurtado, de 22 años, habría llegado hasta donde se encontraba la víctima y le disparó en varias oportunidades. Luego huyó en una motocicleta, al parecer conducida por Charlis Javier Colorado Mosquera. La mujer alcanzó a ser trasladada hasta una clínica de Palmira, en donde recibió atención médica, pero falleció 3 días después debido a la gravedad de las heridas. El 14 de diciembre será la evacuación de las comunidades cercanas a Hidroituango. Serán unas 38.000 personas las que tendrán que salir de sus casas de manera preventiva. Son unas 3.000 personas de las comunidades de Valdivia, Tarazá, Briceño y Cáceres las que tendrán que evacuar preventivamente el 14 de diciembre. Realmente, en términos prácticos, no habría que hacer la evacuación, es una medida adicional para poder garantizar la seguridad. Entonces, el 14 vamos a hacer la evacuación, luego de eso ya escogeremos el día en el que arranca de forma definitiva Hidroituango. Pese al anuncio de EPM, líderes de las poblaciones insisten en que no evacuarán hasta que haya garantías. En plena temporada, ¿cómo va a venir a hacer una evacuación? Tenga usted la seguridad que nuestro territorio hoy y nuestras comunidades están totalmente, van a mostrar resistencia a no salir de nuestro territorio. Las pruebas a máxima potencia de la turbina no se harán el mismo día. Recuerden que ya Hidroituango ha enviado energía al sistema nacional. Lo que necesitamos hacer es una prueba particular, es una prueba segura. Las evacuaciones se harán para cumplir con la resolución emitida por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Las autoridades de Santander están en alerta debido al incremento de casos positivos de COVID-19. Los contagios, escuchen esto, se duplicaron durante el último mes. Joana Niño, ¿qué está pasando con ese ambiente sanitario allí? Buenas noches. Mateo y televidentes, muy buenas noches. En tan solo una semana los casos incrementaron en un 92%. Hay actualmente 188 casos activos, lo que encendió las alertas en las autoridades de salud del departamento, que manifestaron que van a acatar la orden que emita el Ministerio de Salud en cuanto a la obligatoriedad del uso de tapabocas. El incremento es del 92% en los más recientes 30 días. De 98 casos se pasó a 188 durante noviembre. Por ello, se mira la medida del regreso del tapabocas. Que las medidas que se establezcan deben ser acogidas para evitar ese incremento de casos por COVID-19 que se han venido presentando. Aunque los casos positivos continúan creciendo, aún no se han registrado ni hospitalizaciones ni fallecidos. Debemos ser conscientes
de que el virus permanece y que aún debemos protegernos, especialmente en esta época decembrina, que es cuando más nos reunimos con amigos y familiares y se presentan mayores aglomeraciones. Según las cifras oficiales, el 95% de la población en Santander ya está vacunada contra el COVID. 1.663.602 personas recibieron las 2 dosis de la vacuna. Continuamos con más noticias. El Tribunal Superior de Bogotá se pronunció sobre posibles liberaciones de integrantes de la llamada Primera Línea, esto para ser gestores de paz. Según los magistrados, esos procesos no son con detenciones irregulares y se ha respetado el debido proceso con presunción de inocencia. Las decisiones son legítimas y se han tomado en medio del ordenamiento jurídico, según la Corte. Y hoy el presidente Gustavo Petro participó en 3 ceremonias de ascensos militares de la Fuerza Aérea y la Escuela Naval de Cadetes en Bogotá, Cali y Cartagena. El mandatario resaltó la presencia femenina en la Fuerza Pública de Colombia. En la ceremonia de ascensos a subtenientes del curso militar bicentenario de la batalla de Pichincha en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba, el jefe de Estado destacó que de los 280 graduados, 53 eran mujeres. La presencia femenina cada vez más grande en la Fuerza Pública de Colombia va marcando una transformación de la institución. En Cali, Valle del Cauca, el jefe de Estado presidió el ascenso de grados subtenientes del curso número 95 de oficiales de la Fuerza Aérea Colombiana, donde aseguró que el país necesita jóvenes que salgan a volar en el marco de la libertad. Una generación de jóvenes que debe salir a volar para que esta nación pueda ser, para que sea una realidad, una Colombia grande, una Colombia en paz. El primer mandatario finalizará el día en la ceremonia de ascensos oficiales en la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla en la ciudad de Cartagena. El Instituto Nacional de Salud informó que 2 menores de edad resultaron quemados con pólvora en Córdoba. La cifra en el país llega ya a los 49 casos. Más noticias de nuestras regiones con los periodistas de los medios públicos. En la capital tolimense ya se presenta el primer caso de quemados con pólvora. Se trata de una menor de 16 años quien sufrió quemaduras de segundo grado en una mano cuando manipulaba un tote y este explotó. Las autoridades han dicho que harán cumplir la ley con los padres de familia que le permita a sus hijos manipular juegos pirotécnicos. Las autoridades en el departamento del Atlántico están entregando una recompensa de hasta 2 millones de pesos por quien brinde información de dónde se está comercializando la pólvora. Recordemos que en Barranquilla y en el departamento está prohibido su uso. En el Huila, las autoridades de salud alertaron a la comunidad ante el riesgo de intoxicación por alimentos contaminados, en especial en esta temporada. En lo que va de este año, la cifra de intoxicaciones aumentó en 41% en comparación con todo 2021. La preocupación de las autoridades es que el riesgo con los alimentos es muy alto por deficientes prácticas de manejo sanitario y descuido en la refrigeración de diferentes productos. Hablamos de los hechos más importantes del día en el mundo. La condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, hallada culpable por fraude y corrupción durante los gobiernos kirchneristas entre 2003 y 2015. Pese a la condena, Kirchner no irá a prisión por contar con fueros. Luego de más de 3 años de juicio contra la actual vicepresidenta de Argentina y expresidenta entre 2007 y 2015, Cristina Fernández de Kirchner, el juez del caso emitió sentencia. Condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Kirchner fue hallada culpable de administración fraudulenta en perjuicio del Estado en el otorgamiento de obras viales en la provincia de Santa Cruz, en la Patagonia Argentina, de donde es originaria y su cuna política. El fallo en primera instancia abre un largo derrotero de apelaciones que puede durar años y durante el cual Kirchner podría postularse a cargos públicos, pero en una sorpresiva declaración tras la condena, la exmandataria negó esa posibilidad. No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senador. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre. Pese a la condena, los fueros de los que goza y seguras apelaciones evitarán que Kirchner vaya a prisión mientras no haya sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia. El juicio contra Kirchner, figura central de la política argentina en los últimos 20 años, tiene un fuerte impacto en medio de la polarización y el deterioro de la situación económica del país.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitó el que sería el punto más álgido de la guerra que resiste su país. Esto mientras Rusia responsabiliza a Kiev de los ataques con drones a bases aéreas en su territorio. Estamos en Donbass. La zona de guerra es más grande, la lucha más dura, el precio más alto. Lo que permanece sin cambio es el coraje, la resistencia y la voluntad. El suelo que pisa Volodymyr Zelensky es casi con seguridad el eje más agudo de la hora de la guerra que Rusia no desiste en forzarle a Ucrania. Es la Sloviansk en Bakhmut, donde el verde camuflado ruso golpea con mayor fuerza y el presidente lo reta. El aniversario número 31 de las Fuerzas Armadas del país invadido se funde con el momento más desafiante de su razón de ser. 24 horas antes, el homólogo de Zelensky y autor de este presente estuvo también a breves kilómetros de su guerra. Precisamente, Moscú se reitera en revisar ataques con dron a sus bases aéreas, el último en Kursk, limítrofe con Ucrania. La que, sumida en la penumbra y el frío, así luce bajo el golpe táctico de emisarios de Putin a sus fuentes de energía y agua, y la que con su experiencia empuja que se replantee el equilibrio geopolítico regional, pues Tirana es abrebocas de la potencial entrada de Macedonia del Norte, Albania, Bosnia, Serbia, Kosovo y Montenegro como refuerzo de la solidez futura de la Unión Europea. Caracol Radio, más compañía. Bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría saludarlos desde la ciudad de Pereira porque estamos palpitando la gran final del fútbol profesional colombiano. Pero antes de hablar de nuestra liga tenemos que hablar del Mundial de Fútbol porque hoy la gran sorpresa fue la clasificación de la selección de Marruecos a los cuartos de final eliminando a la selección española de Luis Enrique. Vamos a repasar un poco de las acciones de lo que sucedió en esta jornada. Y ahora la selección de Marruecos se enfrentará a la selección de Portugal, que finalmente venció a la selección de Suiza en un resultado bastante abultado por 6-1. No estuvo Cristiano Ronaldo como titular, pero los goles llegaron por cuenta de otros compañeros. Y tremendos cuartos de final los que se nos vienen para este Mundial en Qatar, porque ya todo está definido. Hoy con bastantes sorpresas, ¿o no, Andrés? Para usted, ¿cuál fue la más sorpresiva? Para mí, por supuesto, la clasificación de Marruecos. Complicado el panorama para el técnico Luis Enrique. Pero adelante usted con más información y aquí en Conectados con Qatar. Hola Vanessa, buenas noches. Pues hay maneras de titularlo, ¿no? Para usted, digamos que es la clasificación de Marruecos. Para mí, la eliminación de España es el mismo hecho. Pero realmente lo de España es muy doloroso, no solamente para ellos, sino para el mundo fútbol, que esperaba ver a España llegando a la final. Hablamos de los cuartos de final. El viernes jugarán Argentina y Brasil. Y el sábado va a jugar el costado derecho del cuadro, Inglaterra, Francia y Marruecos, Portugal. Ahora, vamos en orden. Por el costado izquierdo del cuadro, cuartos de final, Países Bajos, Argentina, Croacia, Brasil. Estos partidos van a ser el día viernes. Estos, Países Bajos, Argentina y Croacia, Brasil. El día sábado, Inglaterra contra Francia. Y en la parte baja derecha del cuadro, Marruecos ante Portugal. Ya quedaron entonces definidos los cuartos de final de esta Copa del Mundo. Así que todos muy pendientes de lo que sigue en este Mundial. Vamos a tener entonces este día miércoles y jueves descanso. Vuelve el viernes y el sábado la Copa del Mundo. Hablamos ahora de los penales. Definitivamente muchos dicen que se trabajan, otros que son una lotería, pero en definitiva son emocionales, porque por más que se practiquen, hay otros factores que influyen en el resultado a la hora de cobrar. No es lo mismo hacerlo en entrenamientos que en el Mundial con todos los ojos del mundo encima. España lo practicó de todas las formas, pero el resultado fue nefasto.
Hola a todos, bienvenidos a las noticias culturales. Yo les traigo un tráiler de una película que se llama El Prodigio, In Your Hands en el idioma original. La dirige Ludovic Bernard y habla precisamente de un niño prodigio del piano. Esta película se va a estrenar próximamente en las salas de cine de Bogotá a partir del 22 de diciembre. Vean esto. Je suis directeur du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. J'ai rarement entendu jouer quelqu'un comme vous. Qu'est-ce que vous voulez? Y también tenemos más noticias del mundo de la cultura con Juan Sebastián Ramírez, Lord Cultura. ¿Y cómo suena su latido? Avatar, el sentido del agua, una de las películas más esperadas del año, se estrenó hoy en primicia mundial en Londres. La producción es dirigida por James Cameron, director de la que se convirtió en 2009 en la película más taquillera de la historia del cine. 13 años después, este nuevo capítulo retoma la historia de los habitantes de Pandora. El estreno en Colombia será el próximo 15 de diciembre. Necesito que seas fuerte. Falleció a los 71 años la actriz Kirstie Alley, la 2 veces ganadora del premio Emmy, quien protagonizó la exitosa comedia Cheers. Según su familia, la actriz venía luchando contra el cáncer. Alley fue una de las actrices más icónicas de los años 80 y 90. Se ganó el cariño del público con personajes como Molly en la comedia romántica Mira quién habla y sus 2 secuelas junto a John Travolta. Esa vida loca, con su loca realidad. La estrella de la música española Paloma San Basilio anunció 2 fechas de conciertos en Colombia. No quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Estará en Bogotá el 23 de marzo en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y en Medellín el 25 de marzo en el Teatro de la Universidad de Medellín. El precio del dólar subió 5 pesos con 56 centavos y cerró en 4.818 pesos. El precio interno de la carga de café subió 5.000 pesos y quedó en 1.925.000 pesos. 7 nuevas rutas internacionales inaugurará Avianca para la temporada de fin de año. Y la cifra mundialista, 10 partidos faltan para que se conozca el campeón mundial de Qatar 2022. La JEP ordenó reprogramar la audiencia de verificación del coronel en retiro Publio Hernán Mejía para el viernes 16 de diciembre, accediendo a una solicitud de la defensa. Más hechos del día en un minuto. Con honores fueron despedidos el subintendente José Alirio Sánchez Ojeda y el patrullero Gustavo David Borges, quienes fueron asesinados en medio de un procedimiento el pasado 4 de diciembre en la localidad Bosa, en Bogotá. 4 hombres armados interceptan a 3 personas para robarles 26 millones de pesos. Los hechos ocurrieron en la localidad Puente Aranda, en Bogotá. 22 instituciones del Estado, entre ellas la Unidad de Víctimas y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, hicieron parte de la audiencia de la sección de primera instancia para casos de reconocimiento de verdad para verificar las condiciones para imponer las sanciones propias de la JEP. La Procuraduría General formuló pliego de cargos contra el excomandante del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía de Popayán, Cauca, teniente Orlando Cárdenas Barrera, por la presunta imposición irregular de un comparendo a una ciudadana que grababa un procedimiento. Fueron capturadas 8 personas en Aguachica, Cesar. Estas personas se movilizaban en 2 camionetas, en donde las autoridades encontraron 100 paquetes de cocaína. Los capturados ya se encuentran a disposición de la Fiscalía. El 6 de diciembre de 1989, Bogotá vivió una de sus peores jornadas de terror. La ciudad despertó con la explosión contra el edificio del DAS. El atentado ordenado por Pablo Escobar dejó más de 60 víctimas mortales. Crónica RTBC Noticias. Ninguna de las tantas obras de ficción donde se retratan los años del terror han podido acercarse a esa mañana, a esa demostración de crueldad, inconsciencia y demencia. El intento de matar al director del DAS y destruir miles de archivos judiciales le costó al país 63 colombianos, 600 heridos y un capítulo más en la lista de los horrores del narcotráfico.
En la confusión de las 7:30 de la mañana de hace 33 años, pocos detallaron un bus robado días antes, cargado con 500 kilos de explosivos. La nueva desgracia, en menos de una semana, después de hacer explotar un avión comercial, no contempló límites. Ese pequeño apocalipsis abriendo el día quedó registrado en un cráter de 13 metros de diámetro y 4 de profundidad. La onda explosiva se sintió en media ciudad y el aturdimiento todavía ronda en la cabeza de generaciones que, sin acostumbrarse, vivieron bajo la zozobra y la amenaza permanente de ventanas rotas. Hoy quedan pocas huellas del edificio de 10 pisos totalmente destruido, de 300 establecimientos comerciales arrasados, de 15 corporaciones financieras, de más de 200 juzgados y 70 fiscalías, donde además se destruyeron expedientes. Por esos años, faltaban muchas jornadas con sirenas encendidas, de lamentos, de violencia, pero este día marcó uno de los más devastadores en los años, cuando el narcotráfico retó con acabar al Estado, con tal de no ser extraditados. Entre 2019 y 2021, la cantidad de personas con hambre aumentó 13,2 millones, hasta llegar a 56,5 millones en América Latina y el Caribe. Así lo reveló un informe de la CEPAL, la FAO y el WFP. Más noticias del mundo a continuación. La organización Trump del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue condenada por fraude y evasión fiscal. Aunque la justicia se limitará a poner una multa que no afectará demasiado las finanzas del magnate, la condena puede suponer un duro golpe a su reputación y sus aspiraciones para volver a la Casa Blanca. Argentina asumió la presidencia pro tempore del Mercosur en una cumbre que comenzó marcada por la tensión y que finalizó con una apuesta por el diálogo y el debate entre los países del bloque, que coincidieron en que deben buscar caminos para evitar una ruptura del grupo fundado en 1991. Según el Servicio Nacional de Meteorología de Perú, la dura sequía que se vive en los Andes peruanos, una de las peores en más de medio siglo, ha afectado cultivos como la papa y provocado la muerte de animales como las alpacas. Las autoridades declararon una emergencia de 60 días en más de 100 distritos. La reconocida cadena televisiva Al Jazeera acusó a Israel ante la Corte Penal Internacional por el caso de Shirin Abu Akleh, una periodista palestino-estadounidense que murió durante un cubrimiento de prensa durante una operación del ejército israelí en mayo pasado. Estados Unidos rechazó que ese medio catarí llevara el caso a esa instancia. Noticias cada instante. Llegamos a oportunidades y atentos porque hay becas para estudiar maestría en diferentes áreas en China. Tome nota que aquí le contamos cómo puede aplicar. En oportunidades de becas para estudiar fuera del país, vaya a la página web.icetex.gov.co. Seleccione la pestaña Becas, luego Becas para estudios en el exterior y Becas vigentes, donde encontrará la opción Maestrías en diferentes áreas en Beijing. Lea con atención la descripción y requisitos de la convocatoria, como ser mayor de 20 años y menor de 35, tener un promedio mínimo de notas de pregrado de 3.7 sobre 5, contar con mínimo un año de experiencia profesional, entre otros. Atentos, el programa suministra seguro médico, alojamiento y un estipendio mensual de 2 millones de pesos colombianos. Y mucho ojo, tiene plazo de aplicar hasta el 12 de diciembre de 2022. Es muy importante, recuerde que si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Y es que definitivamente esta última jornada de los octavos de final en este Mundial de Qatar estuvo más que emocionante y con muchísimas sorpresas. Pero inmediatamente nos vamos allí a Doha, en donde están nuestros compañeros de La Voz de América con toda la información, con Nelson Viñoles, que nos trae más de esta actualidad y todos los detalles. Muy buenas noches y adelante con toda la información.
Hoy se concretó la mayor sorpresa de la Copa del Mundo. A primera hora Marruecos enfrentaba a España por un boleto a cuartos de final. En toda la historia de los mundiales jamás los africanos habían llegado hasta ese punto, pero en el fútbol todo puede suceder. El juego finalizó empatado a 0, lo mismo que los tiempos extras. En la tanda de penales Bono, el arquero marroquí del Sevilla, se lució tapando 3. Fue la máxima figura de este equipo Hakimi, quien nació en España pero de padres marroquíes, quien liquidó la tanda de definiciones y así los Leones del Atlas avanzan a cuartos de final. Y como ocurrió casi desde el comienzo de la Copa, serán los representantes de toda una nación árabe que por estas horas festejan las calles de Doha y lo seguirá haciendo seguramente hasta que salga el sol. Hasta el punto que las autoridades locales decidieron cerrar la zona de Souq Waqif, el tradicional mercado donde ocurren hasta aquí todas las celebraciones debido al increíble desborde del público. Por otro lado, Portugal aplastó a Suiza por 6-1 y comienzan a probarse también el traje de candidatos. Lo sorprendente no fue la goleada, también la mano dura del entrenador Fernando Santos, quien decidió dejar en la banca a Cristiano Ronaldo después de las palabras que CR7 le dijera cuando fuera reemplazado ante Corea del Sur. Cristiano ingresó finalmente en el minuto 73, pero con el partido ya resuelto. Y así se jugarán entonces los cuartos de final. El viernes será Brasil contra Croacia y más tarde Argentina ante Países Bajos. El sábado Marruecos contra Portugal e Inglaterra contra Francia. De allí saldrán los 4 semifinalistas. Soy Nelson Viñoles, enviado especial de La Voz de América en Qatar para RTBC. Y definitivamente la definición desde los penales es bastante angustiante. Hay unos que dicen que debe trabajarse y que debe entrenarse, como lo dice el técnico Luis Enrique, que hoy obviamente sufrió más de lo esperado ante Marruecos. Y hay otros que dicen que es un tema de lotería. Andrés, ¿usted qué piensa? Para mí definitivamente es un poquito de las dos. Vanessa, es un tema 80% emocional, sin ningún tipo de dudas, porque uno tiene que tener la sangre fría y la tranquilidad para ir, poner la pelota y cobrar de la mejor manera. Hoy la situación no resultó para los españoles, que terminaron en dolor, decepción y obviamente rabia. Pero la otra cara la ponen los hinchas de Marruecos, que incluso en calles de las ciudades españolas salieron a celebrar el histórico triunfo de su equipo, que por primera vez clasificó a cuartos de final de un certamen mundialista. Así festejaron los hinchas marroquíes que asistieron al estadio Education City de Rayán en Qatar tras la histórica clasificación de su selección a los cuartos de final de la Copa del Mundo. No es para menos, Marruecos eliminó a un campeón del mundo, España, y logró meterse entre los 8 mejores por primera vez en sus 6 participaciones en mundiales. Estaba segura de que nuestro equipo iba a ganar porque somos un equipo fuerte y somos el único país árabe que ganó. Y todo el pueblo árabe está con nosotros, así que estamos muy felices. Así celebraron en Doha, la capital del país sede. Pero los festejos no fueron solo en Qatar. Así vivieron en Casablanca la definición por penales frente a España tras el 0-0 en 120 minutos, donde el arquero Bono fue la gran figura. La colonia marroquí es grande en varios países europeos como Francia, España, Países Bajos y Bélgica. Estas son imágenes de las masivas celebraciones en los Campos Elíseos. También en este bar de Barcelona, este fue el único marroquí que celebró en medio de la hinchada de la Roja. Nadie esperaba esto, nadie. Éramos los débiles y ganamos y pasamos a cuartos de final. Las celebraciones fueron en grande en ciudades como Ámsterdam y Bruselas también. Lamentablemente la policía tuvo que intervenir por algunos desmanes en algún momento de la noche. Ahora la fiebre marroquí irá por Portugal en cuartos de final en busca de otra gesta. Ese duelo se jugará el próximo sábado en el estadio Al Sumama de Doha. En la emisión central de RTBC Noticias del día de ayer les dimos un adelanto de lo que es la danza de la paloma, el festejo de moda de la selección brasileña. Hoy les ampliamos la historia, donde los protagonistas son Ronaldo Fenómeno, bailando al lado del inventor del festejo, Richarlison. No solo enamoran los goles, también los bailes. Es tanta la fiebre canariña que el mismo Tite y el propio Ronaldo Nazario da Lima no pudieron resistirse. La danza de la paloma o danza do pombo es la sensación. Aí só o pescoço aqui, ó. Pero lo es aún más cumplir sueños, como para Richarlison, que tuvo la fortuna de conocer a su ídolo, y la emoción lo sobrepasó. Y el ritual no pudo faltar.
Faz um monte de gol. O como para el hermano de Vinicius Jr., que no pudo contenerse ante el partidazo que se jugó su hermano. Se dispara la fiebre verde-amarela que entre ídolos, sabor y juego bonito sostiene la ilusión del hexacampeonato. Hoy es martes de invitado aquí en RTVC Noticias y los saludo con esto que se llama Batachito y es parte de una ópera que se llama Giulio Cesare, escrita por Georg Friedrich Händel, y la traigo hoy porque eso les da pistas sobre mi invitado de hoy, que es Santiago Posteguillo, autor de este libro que se llama Roma soy yo. Santiago, bienvenido. Encantado de estar aquí contigo. Santiago, cuéntele a la gente por qué esta ópera es una pista de este libro. Porque este es el primer libro de una serie de 6 libros donde voy a narrar toda la vida de Julio César. Y aquí comenzamos con un momento muy importante, que es el juicio que hace a Dolabella, ¿cierto? Que era un senador corrupto. Sí, es un momento muy especial y desconocido de la vida de Julio César. En el año 77 nadie se atreve a juzgar a un senador corrupto, tremendamente poderoso, llamado Dolabella, y el único que da el paso al frente es un desconocido entonces joven de 23 años que se introduce así en la historia, llamado Julio César, que dice: yo seré el fiscal acusador contra este senador corrupto. O sea, hasta ahí nos muestran un Julio César bueno. Pero Sí. resulta que según la historia también es un genocida, es un tirano, lo asesinaron porque había traicionado los valores de la República, era como la única forma de salir de esa dictadura. ¿Eso aparece en las otras novelas o nos pinta otra cara? No, porque todo eso no es cierto. Eso es una mitología creada distorsionando en gran medida términos que no son equivalentes a los actuales. O sea, era bueno. Yo creo que notablemente bueno y virtuoso. Yo no me pasaría 12 años de mi vida con un personaje que no considerara que tiene mucho más de positivo que de negativo. Él va a defender no estar a favor de la pena de muerte. Eso es muy moderno. Él va a defender en su lugar, por ejemplo, la prisión permanente. Él va a ser la primera persona que haga un discurso fúnebre público en honor a una mujer. Eso no lo había hecho nadie. Es una persona que tiene ideales y que quiere conseguir justicia y ecuanimidad para todos. Lo que pasa es que lucha contra una justicia corrupta, un senado corrupto, y es cierto que llegará un momento donde se planteará el dilema moral. Quizá para derrotar a los injustos he de utilizar sus propias armas. Ya que usted mencionaba las mujeres, ¿no? Sí. En esta época las mujeres siempre están un poco escondidas, pero yo tengo una teoría y es que todos estos grandes hombres de esta época son de alguna manera reflejo de sus mamás. Si uno mira Nerón, Agripina era 2 veces más tirana que Nerón. ¿Cómo influye Aurelia, que es la mamá de Julio César? Enormemente. Además, a Julio César no se le entiende sin su relación con las mujeres, porque él crece entre mujeres. Crece con su madre, con su joven esposa Cornelia, con sus 2 hermanas, con su tía y con su hija. Entonces realmente desarrolla una relación mucho más próxima y cercana a las mujeres porque crece con muchas mujeres a su alrededor. Y en particular la relación con su madre es muy importante. A lo largo de toda su vida la respetó inmensamente. Y Aurelia es la que forja ese carácter indómito, rebelde, ese carácter en el que no cabe la palabra rendición, en el que no cabe la palabra imposible. Eso se lo inculca Aurelia a su joven hijo Julio César. Buenísimo, Santiago. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en RTVC Noticias, autor de Roma soy yo. Muchas gracias a ti. Bueno, como pueden ver, llegó la Navidad a RTVC Noticias, Mateo. Encendimos la Navidad, porque si no hacía falta aquí en el C del espíritu navideño, pero bueno, ya estamos al día. Exacto, y ya pronto las velitas también, y bueno, a disfrutar de esta época tan hermosa. Claro que tengan una feliz noche y nos vemos mañana al mediodía y a las 7 de la noche. ¿Está el bolito? Sí, mira. RTVC
NTVC Noticias. Emisión central.